¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2024. Los fines de semana suceden cosas importantes, se pierden un poquito en la bruma de tantos y tan importantes asuntos que suceden unos tras otros, pero siempre es importante recapitular. ¿Por qué? Pues porque los hechos, cuando los medimos bien, son punto de referencia para que sepamos con mayor claridad hacia dónde se van encaminando algunas cosas. Por eso le decimos a usted que este domingo 21 de enero terminaron las precampañas de los aspirantes a la postulación oficial para luchar por la gubernatura del estado de Guanajuato. ¿Y por qué es importante Guanajuato? Como todos los estados es importante, pero en particular en este caso porque Guanajuato es el estado más emblemático del Partido Acción Nacional en el país. Y el partido albiazul cerró esta etapa de precampañas con una cómoda ventaja sobre la oposición. Mientras que en Chiapas, un estado en el cual Morena y sus aliados tienen una posición sólida, se iniciaron este lunes 22 de enero las precampañas de los aspirantes a la gubernatura, que terminará el próximo 10 de febrero. La precampaña en Chiapas empieza hoy y termina el próximo 10 de febrero. Y es importante saber, en el caso de Guanajuato, cómo cerraron la precampaña y en el caso de Chiapas, cómo empiezan esta precampaña, porque eso nos da una idea muy clara del trabajo que se hace electoralmente en la promoción del voto y en la promoción de los candidatos y la respuesta que hay de la gente con respecto al estímulo de quienes quieren invitarlos a participar y a sumarse en su favor. ¿Por qué? Bueno, pues mire usted, en el gobierno desde hace 33 años, el Partido Acción Nacional ha experimentado un desgaste natural acelerado en los más recientes años por los crecientes problemas de inseguridad y en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 tendrá que enfrentar el crecimiento de su principal rival político electoral en el estado de Guanajuato. Es decir, 33 años tiene el PAN gobernando Guanajuato. Son 33 años que ya empiezan a surtir efecto en cuanto al desgaste natural de un partido en el gobierno y más cuando sucede en un estado como Guanajuato que tiene quizá muchos de los indicadores de inseguridad más grandes y más fuertes de la República. Bueno, pues el 2 de junio tendrá que ir a la contienda el Partido Acción Nacional y sus aliados electorales contra un partido Morena que ha crecido y que seguramente dará una contienda muy interesante. Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias, las más recientes encuestas reflejan que a 4 meses de las elecciones para renovar gobernador, el PAN aparece con una ventaja de entre 12 y 13 puntos en esa contienda que desembocará el domingo 2 de junio en los comicios para elegir un nuevo gobernador para el estado de Guanajuato. Entre los antecedentes que podemos compartir con ustedes, el miércoles 2 de agosto del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, pues afirmó el presidente que existe un grupo que tiene el poder real en ese estado. Textualmente dijo López Obrador, el gobernador es una buena persona. Ahora sí, que él gobierna, pero no manda. Es una buena persona, pero ahí hay un grupo que es el que tiene el poder real. Esa es una de las razones, dijo el presidente, por las cuales no ha podido remover a un fiscal general que ya tiene 3 lustros en el cargo, es decir, más de 15 años, pese a que la entidad es la que registra el número más alto de homicidios dolosos en toda la República. Mire, muchos gobernadores de las entidades dicen, es que los homicidios son consecuencia de las confrontaciones entre bandas delictivas o son acciones de las bandas delictivas. Y tienen razón en ese aspecto, en esa reflexión y razonamiento sobre los homicidios dolosos. Nada más que aquí hay un pequeño problema. Los homicidios dolosos son delitos del fuero común y la principal autoridad obligada a investigarlos es justamente los gobiernos de los estados, a través de las fiscalías o a través de las procuradurías. Entonces, en este caso, el incremento de los homicidios en Guanajuato tiene que ver en gran medida también con la ineficiencia o con la presumible complicidad que pudiera haber en algunos sectores de la Fiscalía del Estado
para no investigar o para investigar mal los homicidios dolosos o simplemente para no ir detrás de los responsables de ese delito que, insisto, el homicidio doloso, aun cuando se derive de alguna confrontación entre bandas delictivas del crimen organizado, sigue siendo un delito del fuero común que debe ser investigado y combatido por los gobiernos de los estados. Y si en algún momento los gobiernos estatales sienten que no tienen la fuerza, la fortaleza suficiente para hacerlo, pueden y deben exigir la participación del gobierno federal. Pero insisto que la primera responsabilidad es de los gobiernos de los estados. Carlos Amarripa Aguirre, el fiscal general de Guanajuato, es un personaje al que el presidente López Obrador ha relacionado con la organización clandestina de ultraderecha conocida como el Yunque, el Ejército de Dios. Esta organización, el Yunque, está vinculada al Partido Acción Nacional este fiscal ha estado al frente de la dependencia los últimos 15 años, desde el año 2009 para acá. Tan solo en los últimos 12 años, el número de homicidios dolosos ha crecido en Guanajuato en un porcentaje del 592%, pues de 615 asesinatos que se registraron en 2011, a 2 años de que tomó el cargo como procurador en 2022, la cifra de esos crímenes llegó a 4,256, según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es decir, el INEGI es una fuente muy confiable para el registro de este tipo de situaciones. Y el pasado lunes 8 de enero, el periódico capitalino El Heraldo de México publicó una encuesta realizada por la consultora Poligrama, en la cual la aspirante de la coalición que encabeza el PAN, Lidia Denise García Muñoz, aparece en primer lugar con 43.5% de las preferencias contra el 32.3% de su principal contrincante, Alma Eduviges Alcaraz Hernández, de la coalición encabezada por el partido Morena. Ahí lo ven ustedes en pantalla, los porcentajes. La candidata del PAN tiene 43.5 y la candidata de la oposición, en este caso de Morena, 32.3. Estamos hablando de una encuesta que el periódico El Heraldo y la consultora Poligrama publicaron el pasado lunes 8 de enero. Y por ahí en tercer lugar aparece Yulma Rocha Aguilar del partido Movimiento Ciudadano con 5.6%. Pero si nos vamos a la siguiente, hay otra variable sobre las mediciones realizadas en Guanajuato. Una consultora conocida como Massive Correll le atribuye la primera posición a la panista García Muñoz Ledo con 44.8% contra 32% de Alcaraz Hernández, la abanderada morenista. Y ahí en tercer lugar está nuevamente la candidata de MC, Yulma Rocha Aguilar, con 4.7%. Es importante que tome usted como punto de referencia estos datos. No son datos absolutos, incluso en muchos casos algunas encuestas como la de Massive Caller o como las que realiza Poligrama son cuestionadas por algunos especialistas porque consideran que las encuestas que se realizan mediante la técnica de robots que mandan llamadas y que son contestadas por los usuarios que quieren contestarlas, no necesariamente consolidan una muestra representativa, pero como un punto de referencia, nada más para saber cómo cerró la precampaña en el estado de Guanajuato, vale la pena reiterar que estas dos encuestas muestran una variación de entre 12 y 13% de diferencia entre la candidata del PAN, Lidia Denise García Muñoz Ledo, y la candidata de Morena, Alma Alcaraz Hernández. Es decir, termina la precampaña en Guanajuato con una ventaja de entre 11 y 12 puntos para la candidata del PAN. Y en Guanajuato, pese a que la entidad está gobernada por el PAN, la estructura de militantes afiliados oficialmente que tiene Morena es mucho más fuerte que la del PAN. Veamos la diapositiva número 10 para que vea usted este dato. Y usted dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene que Morena, por ejemplo, en Guanajuato tenga un registro de 54,000 afiliados y que el Partido Verde Ecologista tenga 47,000 afiliados? Bueno, sumado los afiliados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, suman este año
108,047 afiliados. Esos 108,047 afiliados son, digamos, la fuerza de tarea de Morena y de sus aliados. Es la gente que va a ir a ayudar, acompañando a los candidatos para hacer campaña, es la gente que va a ayudar a coordinar las invitaciones que se le harán a los ciudadanos para que el día de las elecciones acudan a las urnas. Y si usted observa el dato abajo, la suma de militantes de PAN, PRI y PRD en Guanajuato es 68,074. Esta cifra nos dice que un buen trabajo en ese estado, un buen trabajo de afiliación en una entidad que tradicionalmente ha sido muy conservadora y que pareciera ser repelente a la izquierda. Sin embargo, ahí están los números y es un punto de partida también como referencia para la próxima contienda presidencial. Y nos vamos adelante porque otro estado que hoy inició precampañas, atrapado por la violencia de la guerra entre bandas de narcotraficantes, enfrentamientos entre comunidades indígenas por conflictos de tierras y señalado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de que reprime con lujo de violencia a los normalistas rurales y de que sabotea los acuerdos tomados entre el Magisterio Democrático y el gobierno federal, el gobierno de Chiapas, que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, avanza hacia los comicios del domingo 2 de junio del 2024. ¿Y qué podemos decir con respecto a la situación en Chiapas? Bueno, ustedes ya lo han escuchado. Sin embargo, la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación por las rutas de migrantes y narcotráfico que vienen de la vecina Guatemala ha dejado miles de desplazados y decenas más de muertos en el estado de Chiapas. Esto lo publicamos aquí Sin embargo, el 2 de junio del 2023, porque más de 3,000 residentes de una población que se llama Frontera Comalapa, un municipio en los límites con Guatemala, se vieron obligados a huir de sus casas y al menos 60 personas fueron asesinadas en las últimas 2 semanas de mayo del 2023. El 29 de mayo del 2023, el gobierno desplegó más de 1,500 efectivos del ejército y la policía para asegurar la zona en medio de una ola de ejecuciones, reclutamientos forzados y bloqueos de vías de comunicación, según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en Chiapas. Pese a todas estas contradicciones, podemos ir a observar la diapositiva número 15. ¿Cómo inicia Morena y sus aliados la precampaña en el estado de Chiapas? Pues en mejores condiciones no podría hacerlo. De acuerdo con este trabajo de Poligrama para el Heraldo de México, publicado el lunes 8 de enero, de acuerdo con estas mediciones, el candidato de Morena, Eduardo Ramírez, tendría en ese momento el 54.4% de las preferencias contra apenas el 19.4% del candidato que finalmente designe la alianza opositora. Hasta ese momento no estaba claro quién podría ser el candidato de la oposición en un estado donde le toca al PRD designar el candidato que contenderá contra Morena. Esto, por ahí vemos que en el caso del candidato de MC tendría 5.8%. Pero si nos vamos a la diapositiva número 17, que es también una medición que hace con fecha del 21 de enero del 2024, domingo 21 de enero del 2024, la hace Massive Caller, y vea usted también que los números son verdaderamente amplios. 45.5% de Morena contra 17.3% de PAN, PRI y PRD. Es decir, el partido Morena y sus aliados inician la contienda en el estado de Chiapas. Hoy justamente se inician las precampañas en Chiapas rumbo a la gubernatura e inicia Morena con una ventaja amplísima de entre 28 y 35 puntos porcentuales. Y también hay otro dato importante que podemos ver en la diapositiva número 19. Vea usted, esto es muy importante porque es estructura que sirve para muchas tareas partidistas y electorales. Vea usted nada más la suma de militantes que Morena, PT y Partido Verde tienen registrados oficialmente ante el INE. Creo que muy pocos estados, excepto el Estado de México y la Ciudad de México, que son muy grandes, tienen esta suma de militantes de la coalición de Morena. 228,934 miembros afiliados oficialmente y reconocidos por el INE tiene Morena, PT y Partido Verde en Chiapas. 228,934.
Y por supuesto, esto pesa muchísimo contra la suma de militantes registrados oficialmente de PAN, PRI y PRD, que en Chiapas apenas llegan a 60,993. Eso nos da una idea de por qué la pre-campaña de Chiapas, que se inicia hoy, tendrá una presencia más fuerte de Morena y de sus aliados, además de que usted sabe que en este momento Chiapas pues es gobernado también por el partido Morena. Rutilio Escandón Cárdenas ganó la elección en el 2018 con el 39,74% contra el 21,44% del candidato del Verde y el 20,61% del candidato de la coalición PRI Nueva Alianza. Entonces, en esas circunstancias termina la campaña, la pre-campaña para la gubernatura de Guanajuato con una ventaja del PAN de entre 11 y 12 puntos de ventaja, y se inicia la contienda en Chiapas, la pre-campaña en Chiapas hacia la gubernatura, se inicia hoy con una ventaja para Morena de entre 28 y 35 puntos porcentuales. Y son datos que debemos tener presentes para ver el trabajo que van a hacer los diferentes partidos y hasta dónde les alcanza para ganar. La predicción hasta aquí es que la ventaja que tiene el PAN en Guanajuato es buena, pero no es definitiva. 10 puntos porcentuales en una encuesta donde el margen de error, como lo vemos en las encuestas que se publicaron, el margen de error suele ser de más o menos 3 puntos o 3,5. Entonces 10 puntos no son definitivos a estas alturas, cuando estamos hablando que faltan todavía 4 meses para las elecciones. En el caso de Chiapas es diferente porque 28 o 35 puntos de diferencia sí son suficientes como para pensar que difícilmente la oposición pueda remontar allí. Pero hasta ahí nos quedamos hoy en puntos y comas. Gracias por su gentileza. Mañana por aquí nos encontramos.